del verso 25 en adelante, dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Hasta ahí nomás. Oramos. Gloria a Dios. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de ti. Una vez más, Señor, rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, iluminando los ojos de nuestro entendimiento y guiándonos en todo. Mi Señor, gracia abundante nos sea dada y tu palabra sea llenando nuestros corazones. Mi Señor, venga tu palabra en el poder de tu Espíritu y llene nuestros corazones más y más. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Bájalo un poquitito. Bájalo un poquito para que no aturda, así con que no escuchemos y me entiendan, esa es la idea. Sin llegar a aturdir, ¿vio? Es como la música, cuando la música está fuerte, uno no la puede saborear, porque está fuerte, aturde. Pero si la música está todos los sonidos acorde, entonces uno puede saborear la alabanza, alabar y glorificar al Señor sin llegar a ser aturdido. Por eso siempre el sonido tiene que ser sin alterar ni sobrepasar los límites de audición que debe de tener. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído en esta noche estos pasajes desde el verso 25 al verso 29. Gloria al Señor. Si vemos que tenemos problemas, me alcancé el otro micrófono y seguimos. Porque estamos probando de vuelta, pero veo que a veces, si se entrecorta, usamos el otro micrófono. Hemos leído capítulo 10, verso 25 al 29 de Lucas, que es el preludio de una parábola que inicia Jesús, que tiene que ver justamente con lo que quería hacer este intérprete de la ley. Usualmente los intérpretes de la ley eran los levitas, los sacerdotes. Los levitas, los sacerdotes, aquellos que tenían el acceso a los estudios, un estudioso de las escrituras. Por eso le preguntó al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el estudioso de la ley le mencionó solo dos mandamientos de la ley. No mencionó más que dos mandamientos de la ley. Y en otro pasaje enseña que toda la ley está resumida en esos dos mandamientos. Que el que guarda esos dos mandamientos, guarda toda la ley. Porque esos mandamientos tienen que ver con Dios, y los mandamientos tienen que ver con Dios y tienen que ver con el prójimo, con no dañar al prójimo. Entonces, cuando se cumplen estos dos mandamientos de amar a Dios con todo su corazón, con toda el alma y con toda la fuerza y con toda la mente, y amar al prójimo, dice, ha cumplido toda la ley. Entonces,
como era estudioso de la palabra del Señor, entonces este hombre respondió acertadamente a la misma pregunta que él mismo le hizo al Señor, porque él le hizo al Señor una pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió con otra pregunta y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Y es el propio intérprete de la ley que dice: está escrito, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo responde. Por eso Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí va bien. Conocía la ley, conocía lo que había que hacer, sabía de los mandamientos, los 2 mandamientos que eran el cumplimiento de todo lo demás. Hasta ahí iba bien, hasta el otro paso, Cuando dice y le hace la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque usted observe que antes de la pregunta ¿quién es mi prójimo?, el escritor dice: pero queriéndose justificarse él a sí mismo. Y qué triste, ¿no? Cuando la persona que conoce la Biblia quiere justificar sus acciones por la palabra de Dios. La palabra lo dice. Es como aquellos que son implacables, como dice en el último tiempo, habrá hombres que son implacables. La palabra dice, oh, está escrito así, entonces se tornan implacables. Que es la posición de este hombre conocedor de la ley, porque él se quería justificar. Por eso es la pregunta de lo que él dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que quería justificarse él? Quería justificarse a sí mismo y a su propia conciencia las cosas que tenía que haber hecho y que no hizo. Por eso es que no hay peor cosa que aquel que se justifica. Se justifica a sí mismo, se justifica. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se justifica. ¿Sabe qué es eso? Es terrible, porque no se quiere arrepentir de lo que hizo. Y como no se quiere arrepentir de lo que hizo, entonces busca excusa de la forma, a ver cómo me puedo justificar de tal manera que digan todos los demás: lo que está haciendo bien. Y no hay peor cosa que no arrepentirse de algo malo que se hizo. Cuando no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Donde hay arrepentimiento, hay perdón. Pero donde no hay arrepentimiento, ¿cómo va a haber perdón? Porque no está arrepentido, no se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como no se arrepiente de la obra que hizo, entonces se justifica a sí mismo. Por eso el escritor dice: pero él queriéndose justificarse a sí mismo. Pero el Señor, como es sabio, ¿sabe lo que le hizo? Lo desnudó de su justificación que él quería. Porque él quería justificarse. Yo actué bien. Actué conforme a la palabra. Lo que yo hice, ¿qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? Así dijo un hermano: no vengo a la iglesia. ¿Y qué hay de malo que no vine a la iglesia? ¿Dónde está lo malo que no vine a la iglesia? ¿Dónde está lo malo? Lo malo estaba en el bien que podía haber producido viniendo a la iglesia, y por no haber venido no produjo el bien que tenía que haber hecho. Tenía que haber producido un bien. Sin embargo, no lo hizo. No hizo el bien que tenía que hacer. Y como no hizo el bien que tenía que hacer, él se justificó. ¿Y qué hice de malo como este hombre? ¿Y qué hice de malo si yo cumplí la ley? Qué terrible, ¿no? Cuando la persona no se quiere arrepentir, se justifica a sí mismo que lo que hizo estaba bien, que lo que habló estaba bien, que la actitud que tuvo estaba bien, y mira en la Biblia y dice: no, porque la Biblia dice. ¿Qué es lo que hizo este fariseo? ¿Por qué digo que seguramente tiene que haber sido un levita o un sacerdote? Por la parábola del Señor, por la parábola. Porque Jesús inicia una parábola
de un judío que desciende de Jerusalén a Jericó y dice que cayó en mano de los ladrones y quedó tirado ahí herido. Y la Biblia dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole le pasó de largo. Y asimismo pasó un levita a la par de él y viéndole pasó de largo. Y después vino un samaritano que iba de camino cerca de él, lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó las heridas, echó vino y aceite en la herida para curarlo, lo llevó al mesón, cuidó, pagó. Y luego Jesús hizo la pregunta, ¿quién de estos tres fue el prójimo? ¿Quién de estos tres? Entre esos tres estaba él. Entre esos tres, el que se quería justificar. Yo tengo razón, yo soy sacerdote. Yo tengo razón, yo soy levita. Yo conozco toda la ley, queriéndose justificar a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? No, mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Por eso Jesús le dijo, anda y hace lo mismo. Usted observe lo que presenta el Señor. Un judío y un samaritano. La palabra del Señor nos enseña que los judíos y los samaritanos, ellos no se hablaban, no se trataban entre sí. Por eso la mujer samaritana en el pozo de Jacob le dijo al Señor Jesús cuando él le pidió agua, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que yo soy samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no se trata, es decir, los judíos no se tratan con los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla entre gentil y judío. Ellos creían en Dios, alababan a Dios, tenía un monte donde ellos adoraban al mismo Dios que adoraban los judíos, sino que era una mezcla, y como era una mezcla, entonces ellos no se juntaban. Es decir, aún evitaban pasar por el lugar de Samaria, porque ellos eran muy justos, muy santos, muy perfectos, y ellos no iban a pasar por ese lugar. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús estuvo 2 días predicando en Samaria. 2 días. Los santos, yo no me acerco a ese no me acerco, a esa yo no me acerco, a esos yo no me acerco, no nos vamos a contaminar. ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá, pero tenemos que pasar por Samaria. No, damos la vuelta porque nosotros no nos juntamos con esos. Son lo que la Biblia dice que decían, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú. Es decir, los que se justificaban a sí mismos como santos, sin darse cuenta que la justicia que ellos esgrimían eran trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Porque su justicia que tiene de santo, de puro, de limpio, es como trapo de inmundicia. No tiene valor a los ojos de Dios. Lo único que tiene valor, que lo hace santo, justo y perfecto, es la sangre del Señor Jesucristo que lo lavó, y la renovación del Espíritu, y el haberle dado una vida espiritual, un hombre nuevo creado en la justicia y santidad de la verdad, que lo lleva a tener una correcta comunión y un correcto estado delante de Dios, una perfecta relación entre Dios. No se trata de lo que haga, sino de lo que hizo Dios con usted e hizo Dios con nosotros. Por eso decimos, este judío, él se quería justificar diciendo que tenía razón, yo tengo razón. Pero maltratar a alguien es tener razón. No, pero yo tengo razón. Así que el maltrato a alguien es razonable, para Dios no. Para Dios no es maltratar a alguien, eso no le da a Dios la razón. Sí, pero yo tengo razón, es como acá aquel que se enoja. Y lo que me hizo, estoy re enojado por lo que me hizo. Y lo que le hizo a usted le da la razón para que se enoje. ¿No sabe que enojarse es un pecado? ¿No sabe eso? Tan justo y santo que es, ¿no sabe que enojarse es un pecado? Tan justa y santa que es, ¿no sabe que despreciar a alguien es un pecado a los ojos de Dios? Tan justo y santo que parecía, por eso dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿quién es mi prójimo? Porque ese que estaba tirado ahí
no es mi prójimo. Quería justificar su conciencia. Quería acallar la voz de la conciencia que le gritaba que lo que hizo estaba mal. Pero él quería justificarse, por eso decimos, qué terrible cuando la persona se quiere justificar y no se quiere arrepentir. No hay peor cosa que querer justificarse, hermano, de algo que en lugar de justificarse se tiene que arrepentir, pedirle perdón al Señor, volver a deshacer lo que hizo y ordenar lo que desordenó. Por lo que me hizo, le quemé toda la ropa. ¿Eso le justifica? ¿Usted está justificado lo que hizo por lo que quemó, por lo que le hicieron? ¿Está justificado? Sí, le pegué por lo que me hizo. ¿Lo justifica por lo que le hizo a usted que usted le pegue? ¿Lo justifica? ¿Justifica que lo maltrate? ¿Lo justifica? No lo justifica. Él quería callar su conciencia que lo que hizo estaba bien. Pero Jesús le mostró con esta parábola que lo que él hizo estaba mal, que no estaba bien. Por eso, cuando le mostró que el que se ocupó del que estaba herido no fue ni el sacerdote, ni fue el levita, sino que fue un samaritano, uno de esos que despreciaba, uno de esos que no querían pasar por la ciudad de ellos, uno de esos que lo tenían como algo que no tenía nada que ver con ellos, uno de esos cuando pasó lo vio, su corazón se conmovió y él actuó con misericordia. Por eso no le dijo el Señor quién era el prójimo, sino le preguntó a él, ¿quién es el prójimo? ¿Quién te parece que fue el prójimo? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Y quién era el que usó de misericordia? El samaritano, el despreciable. ¿Y qué le dijo el Señor? Andá vos, y cuando veas un samaritano en necesidad, ese es tu prójimo. Andá vos y ayúdalo. Andá y extendele la mano. Sí, pero es inmundo, es un samaritano. Andá y extendele la mano y ayudarlo. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Mirando yo, tenemos un diccionario Vine. En el Vine dice así, prójimo, que es una palabra plesio. Se utiliza como el adverbio acompañado por el artículo. Literalmente, el que está cerca de allí, vecino, el próximo, el prójimo. El que está próximo, el que está cerca, ese es el prójimo. Por eso dijo, ¿quién fue el prójimo de estos tres? El que se acercó. El que estaba cerca se acercó de él, entonces le tendió la mano y le ayudó. ¿Y qué era? Un samaritano. ¿Qué tenía que haber dicho el judío? No, yo no recibo ayuda de los samaritanos. No, fue el samaritano. Él quería acallar su conciencia por lo que hizo. Mire, la única manera de acallar la conciencia es arrepintiéndose. No hay otra manera. La podrá apagar, la podrá acallar, querrá ponerla a un costado, se querrá sacar de la mente lo que hizo, pero si no se arrepiente no hay paz, dijo mi Dios. No va a encontrar la paz. La única manera de encontrar la paz es arrepintiéndose. Por más intérprete de la ley que sea, con el conocimiento que tenía de toda la ley. Por eso, cuando no hay arrepentimiento y se justifican de las malas obras que hacen, ¿sabe lo que está haciendo? Está dañando a la iglesia y está produciendo una separación. Y el Señor a nosotros nos vino hablando. ¿Cómo es que Él nos dio de su gloria, la gloria que me diste? Yo le he dado a ellos para que sean uno en unidad. Para que tengan el mismo pensamiento, el mismo anhelo, el mismo deseo, tengan la misma dirección, vayan por la misma regla. Es decir, solícito en guardar la unidad del Espíritu. Por eso nosotros hablamos de la humildad. Para guardar la unidad del Espíritu es necesario ser humilde.
Es decir, es necesario tener en su corazón el buen deseo de no querer romper esa unidad en la iglesia que tenemos, esa unidad entre los músicos, esa unidad entre los diáconos, esa unidad entre los porteros, esa unidad entre aquellos que colaboran en diferentes sectores, mantener esa unidad, no romperla, no hacerla pedazo, querer dividir, porque nosotros vemos y sabemos que cuando empieza a haber una operación de división es porque el diablo, la carne y el mundo está por el medio. Porque la voluntad de Dios no es que la iglesia se divida, sino que la voluntad de Dios es que permanezca en unidad. Pero cuando no hay arrepentimiento, entonces hay fisura, hay fractura. No hay arrepentimiento. Por eso dice, si tu hermano peca contra de ti, ve, tú habla con él, entonces hablas con él y ahí se produce algo. Sí, es verdad, hermano, te ofendí, perdóname. Yo me equivoqué, hice así, perdóname. Entonces eso lleva a la unidad, al reconocimiento de que se actuó, se habló, se dijo, se operó mal. Pero cuando se quieren justificar sus malas obras, entonces ahí sí hay fracciones y ahí sí hay división y ahí el diablo está metiendo la cola por el medio para producir una separación, cosa que nosotros hemos visto, solícito, es decir, diligente, cuidadoso, servicial. No quiero que se rompa la unidad que tenemos, la comunión que tenemos, no quiero que nada produzca una fisura en esta unidad. Entonces dice solícito, es decir, deseoso de que permanezcamos juntos, unidos juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nada ni nadie nos va a poder separar a nosotros. No nos va a poder separar. Porque todos tenemos el mismo sentir. No escuchamos los chismes y lo que hablan desde afuera. Nosotros escuchamos lo que dice Dios. Para nosotros es más valioso lo que dice Dios que lo que puedan decir los que estén afuera o en otro lugar. O los chismes o los cuentos. Para nosotros es más valioso la palabra de Dios. Entonces, al darle valor nosotros a la palabra de Dios, impedimos la fisura, impedimos la división dentro de la iglesia y sigue la iglesia manteniéndose junta y unida. Pero cuando hay justificación de lo malo que no se quiere arrepentir, entonces se producen divisiones. Por eso este intérprete de la ley era un levita, sacerdote tal vez, no lo dice la palabra de Dios, pero por la parábola que el Señor le hizo tiene que haber sido sacerdote o levita, uno de los que viendo que podía ayudar no quiso ayudar, uno que pensó que era mejor que el otro, ¿vio? Por eso el Señor nos decía a nosotros, ninguno de nosotros que nos haya puesto Dios en alguna parte del cuerpo importante, se tiene que sentir mejor que otro hermano, porque todos los miembros son importantes y no hay ninguno que se tenga que despreciar. Todos los miembros son importantes. Hay miembros que se dejan de ver, se ven, y hay otros miembros que parece como que no están, pero están trabajando en oculto. Usted no sabe cuántos hermanos y cuántas hermanas se levantan a la noche a orar, oran por la iglesia, por el pastor, por los hermanos, por los músicos. Usted no lo ve porque no está en la casa de ellos, pero ellos están en acción, son miembros que están actuando y están pidiendo a Dios la bendición, y por causa de ellos desciende la bendición y el Espíritu se mueve en medio de la congregación. Y usted no lo ve, pero ahí están, actuando sin ser notados. Por eso decimos que son muy valiosos. ¿Quién ve el corazón? Nadie. Pero saque el corazón de un cuerpo a ver qué pasa con el cuerpo. Y nadie lo ve. Ven las manos, los ojos, las orejas, los pies, ven los miembros visibles. Pero ¿qué de los invisibles? Los que están adentro y que tienen tanto valor como los que se ven. Porque tanto lo de afuera como lo de adentro son necesarios. Necesitamos, hermano, al diácono, necesitamos a la diaconisa, necesitamos al obrero, necesitamos al evangelista, necesitamos al profeta, necesitamos al pastor, al maestro, al apóstol. Necesitamos los dones del Espíritu en la iglesia, los hermanos que tienen dones, y si no lo tienen, los deben de pedir porque los dones fueron dados para la iglesia. Los necesitamos, son miembros importantes
en la congregación. Los necesitamos, por eso no podemos despreciar el don o el talento o a ningún hermano por más chiquitito que sea, porque los miembros que parecen más débiles son muchas veces los más importantes. Los más importantes. Pero si en lugar de reconocer nuestros errores nos justificamos, entonces ¿cómo vamos a mantener la unidad? Por eso el escritor dice, pero él, el fariseo, el intérprete de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Queriéndose justificar a sí mismo. Pero el Señor no lo va a justificar por su justicia. Nosotros somos justificados por la justicia de Dios. Esa es nuestra justificación. No nos justificamos nosotros porque somos buenos o porque somos buen compañero. No, es la justicia de Cristo, la justicia de Dios que a nosotros nos fue asignada, la que nos hace justos delante del Señor. La justicia de Dios, no nuestra justicia. Jesús dijo así esta parábola desde el verso 30. 29. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y le dejaron medio muerto. Los ladrones son enemigos, diríamos así, de los hombres honestos que tienen su dinero de una manera de trabajo. El ladrón no, el ladrón obtiene su ganancia deshonesta quitándole a aquel que trabajó. Entonces, ¿qué es lo que descendió? Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. ¿Y quién lo encontró? Su enemigo. ¿Qué es lo que hizo su enemigo? Su enemigo lo despojó, su enemigo lo hirió y su enemigo lo dejó medio muerto. Era un judío. Si pasaba un judío, ¿qué tenía que hacer? Era un hermano de ellos. ¿Qué tenía que hacer? Ayudarlo, socorrerlo. ¿Qué es lo que hizo el sacerdote? Pasó de largo. ¿Le importó la vida del prójimo que estaba ahí? ¿Le importó? No le importó. No le importó la vida del otro. ¿Sabe qué terrible es? Que no le importe a los hermanos. Hay personas que hacen problemas, lío, y en la iglesia gritan y se enojan y patalean y dicen palabrotas y no se dan cuenta que los hermanos están escuchando alrededor, están viendo. No les importa escandalizar a nadie, para ellos les da lo mismo. Sin embargo, para el Señor no, cada uno de los miembros de la iglesia son importantes para Dios. Por eso Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú y él solo. Y trata el asunto a solas para no escandalizar a otros, con las acciones, con la manera de ser, de hablar, de actuar. Lo agarró el ladrón y ¿qué le hizo a este hombre? Le despojó lo que tenía. Lo hirió y después se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Y la misericordia? ¿Y la misericordia? No tenía que haber tenido misericordia, no, mira, ya vamos a hablar, acá no quiero hablar delante de los hermanos, no sea cosa que algún hermano salga herido con algunas palabras que hablemos, ya vamos a hablar sola y me vas a decir, yo te voy a decir y vamos a discutir, porque discutir no es pelear, discutir es poner cada parte su punto de vista y llegar a un acuerdo, eso es discutir. Usted vea en la Biblia y dice que hubo gran discusión entre los apóstoles. Estaban poniéndose de acuerdo, no peleando, poniéndose de acuerdo en cosas que eran del Señor para aclararla, nada más. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Y la misericordia? Usted pasa de largo y está ahí la necesidad. ¿Y la misericordia? Pasó de largo. Igualmente dice un levita, también descendió por ese camino un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se hizo como el que no vio, pasó de largo. Y la misericordia era levita, tenía un ministerio. Con más razón, por el hecho de tener ministerio, tenía que tener el comportamiento de un hombre piadoso. Tuvo el comportamiento de un hombre implacable, de un hombre que no le importa, no me importa a quién daño, no me importa si daño al que me está escuchando, al lejano, al cercano, ¿qué me importa? Implacable. ¿Y la misericordia? Y tenía un ministerio, era un levita. Los levitas hacían su ministerio dentro del templo. Y entonces, ¿qué tenía que ser el levita? Primeramente, el sacerdote tenía que ser el ejemplo de la misericordia sobre el necesitado. Y lo tenía que seguir ¿quién? El levita, con el ejemplo de la misericordia al necesitado. Pero el levita siguió el camino del sacerdote. El sacerdote miró e hizo como que no vio nada, siguió de largo y el levita le siguió los pasos. ¿Cómo le va a seguir el paso al malo? No hay que seguirle los pasos al malo. Hay que seguirle el paso a aquellos hombres que son de Dios y mujeres de Dios que hacen lo correcto, lo recto. A ese tiene que mirar, a ese es el ejemplo que tiene que seguir, no el ejemplo del malo. El ejemplo del malo hay que dejarlo a un costado, el malo. No ese es el modelo que el Señor nos ha dejado. Nuestro modelo es Cristo. Mire a Cristo, cómo fue con usted cuando usted estaba destruido y pasó Cristo cerca suyo. ¿No ve? Lo vio, se acercó, lo limpió, lo lavó, lo llevó al mesón y pagó por usted. Él fue misericordioso y usted también debe de serlo. No se debe tomar el ejemplo de lo malo, sino el ejemplo de lo bueno, no de lo malo, de lo bueno. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano, eso que lo despreciaba, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, mire que en las 3 veces dice y viéndole, y viéndole, y viéndole, pero las actitudes tienen que ver, cómo es que reaccionan ante la situación. La situación de crecimiento espiritual y la situación de niñez se ve en las acciones ante situaciones que se presentan, porque ante situaciones como que actúa como un carnal, como que actúa como un almático que anda según el alma, como que actúa como un hombre espiritual según el Señor. Entonces nosotros miramos cuál es la actitud, cómo acciona y ahí ya se nota la calidad de cristiano o la estatura espiritual que tiene por el accionar. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echando aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿No ves cómo hizo el samaritano? Con el judío tuvo misericordia. Vos tenés misericordia de los samaritanos. Sé misericordioso. No sea implacable. Con la misma medida con que se mide van a ser medidos. El que es implacable porque él, ni una jota, ni una tilde, así es la medida que va a tener. Pero el que es misericordioso, en el momento que pasa por un lugar, también se tiene misericordia de él. Por eso, ¿de qué sirve tener conocimiento y no tener misericordia? ¿De qué sirve tener conocimiento y maltratar?
¿De qué sirve tener conocimiento y tratar mal? Eso es maltratar. ¿De qué sirve tanto conocimiento? ¿De qué sirve? De nada. ¿Sabe para qué le sirve? Para condenación. Porque al que más tiene, más se le reclama, le va a reclamar el Señor. Porque teniendo mucho, pudo haber hecho mucho con todo lo que tuvo, pero ¿qué tanto hizo? ¿Qué tanto hizo? El mandamiento está: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, y a tu prójimo. Ve a su mano derecha, ese es su prójimo, y a tu prójimo. Ve a su mano izquierda, ese es tu prójimo, a tu prójimo. Ve al frente, ve atrás, a tu prójimo. Lo amarás como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. ¿Creen esto, hermano? Esto es así. Seamos misericordiosos. Con la misma medida que medimos, vamos a volver a ser medidos. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Su palabra viene para que aprendamos la misericordia. Su palabra viene para iluminar los ojos de nuestro entendimiento y para poder mantener la unidad del Espíritu, solícitos a mantener la unidad del Espíritu, la iglesia en unidad, en comunión un hermano con el otro, ayudándonos como el Señor ha mandado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cierre sus ojos y vamos a orar. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Padre, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, pues en ella nos enseña, Señor, a ser misericordiosos con todos, Señor. Como heridos tuyos, como soldados tuyos, heridos tuyos, sus compañeros deben de velar, de ver por ello, ayudar y animar sus corazones mientras la vida de Cristo esté en ellos. Señor, ayúdanos a ser de esta manera misericordioso. Queremos ser como tú, Señor. Tu gracia y tu Espíritu llenen nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.